Cómo mueren los pobres de George Orwell. En el año 1929 pasé varias semanas en el Hospital X, en el 15º arrondissement de París. En la mesa de entradas los empleados me hicieron pasar por el clásico interrogatorio y, por cierto, que me tuvieron contestando preguntas durante unos 20 minutos antes de dejarme entrar. El que alguna vez ha tenido que llenar formularios en países latinos conocerá la clase de preguntas a que me refiero. Durante los últimos días yo tenía dificultad en convertir Reaumur en Fahrenheit, pero sé que mi temperatura andaba por los 3.995. Y hacia el final de la entrevista tenía cierta dificultad en mantenerme de pie. A mi espalda un resignado grupo de pacientes que llevaban paquetes hechos con pañuelos de colores. Esperaba su turno para ser interrogado. Después de las preguntas vino el baño, rutina aparentemente obligatoria para todos los recién llegados, igual que la cárcel o el hospicio. Se llevaron mis ropas y después de haberme tenido unos minutos sentado y transpirando en 5 pulgadas de agua caliente, me dieron un camisón de lienzo y una corta bata de franela azul. Nada de zapatillas, no las tenían suficientemente grandes para mí, según dijeron. Luego me condujeron afuera. El pabellón al que nos dirigíamos se hallaba a 200 yardas y parecía que para llegar a él había que cruzar el parque del hospital. Delante de mí alguien caminaba a tropezones con una linterna. El sendero de grava estaba escarchado bajo los pies y el viento azotaba el camisón contra mis pantorrillas desnudas. Cuando llegamos al pabellón tuve una extraña sensación de familiaridad cuyo origen no conseguí determinar hasta muy avanzada la noche. Era una habitación larga, más bien baja y mal iluminada, llena de murmullos y con 3 filas de camas asombrosamente cerca una de la otra. Había un olor pestilente, fecal y, sin embargo, dulzón. Cuando estuve acostado vi en una cama situada frente a la mía a un hombrecito semidesnudo de hombros redondeados y pelo de color arena que se hallaba sentado mientras un médico y un estudiante le efectuaban una extraña operación. Primero, el doctor extrajo de su valija negra una docena de vasitos como los de vino. El estudiante introducía una cerilla encendida dentro de cada vaso para extraer el aire y lo aplicaba de golpe sobre la espalda o el pecho del hombre, y el vacío hacía subir una enorme ampolla amarilla. Solo después de unos instantes pude comprender qué le estaban haciendo. Era algo llamado ventosas, tratamiento que se puede ver en todos los viejos tratados de medicina, pero en el cual hasta entonces yo había pensado vagamente como en una de esas cosas que se le hacen a los caballos. El aire frío de afuera había bajado probablemente mi temperatura, así que observé este remedio bárbaro indiferentemente y hasta con buen humor. Sin embargo, un momento después el doctor y el estudiante se acercaron a mi cama, me enderezaron y sin decir palabra comenzaron a aplicarme la misma serie de vasos que no habían sido esterilizados en modo alguno. Algunas débiles protestas que yo emití no obtuvieron más respuesta que las que hubiera merecido si fuese un animal. Me hallaba sumamente impresionado por la forma impersonal como los 2 hombres la emprendieron conmigo. Nunca había estado en el pabellón público de un hospital y esa era mi primera experiencia con los médicos que lo tratan a uno sin hablarle, o en un sentido humano, sin hacer caso de uno. En mi caso solo aplicaron 6 vasos, pero después de hacer eso, escarificaron las ampollas y volvieron a aplicarlos. Cada vaso hizo entonces subir alrededor de una cucharada de sangre oscura. Cuando me recosté de nuevo, humillado, disgustado y aterrado por lo que me habían hecho, pensé que por lo menos ya me dejarían solo, pero no, ni por casualidad. Vino otro tratamiento, la cataplasma de mostaza, aparentemente un asunto de rutina como el baño caliente. 2 enfermeras desaliñadas ya tenían preparada la cataplasma que aplicaron de golpe sobre mi pecho y que ajustaron como si fuese una camisa de fuerza, mientras algunos hombres que estaban vagando por el pabellón en camisa y pantalones comenzaron a congregarse alrededor de mi cama haciendo muecas de mediana simpatía. Más adelante supe que observar a un paciente mientras se le aplica una cataplasma de mostaza era uno de los pasatiempos favoritos en el pabellón. Estas cosas se aplican normalmente durante un cuarto de hora y, por cierto, que son bastante divertidas si uno no es la persona que está adentro. Durante los primeros 5 minutos el dolor es fuerte, pero uno cree que lo puede aguantar.
En los 5 minutos subsiguientes esta creencia se evapora, pero la cataplasma está abrochada en la espalda y uno no se la puede sacar. Este es el período que los espectadores disfrutan más. Durante los últimos 5 minutos noté que sobreviene una especie de adormecimiento. Después de sacarme la cataplasma, me metieron bajo la cabeza una almohada impermeable repleta de hielo y me dejaron solo. No dormí, y que yo sepa fue esa la única noche de mi vida, quiero decir, la única noche pasada en cama en que no dormí en absoluto ni siquiera un minuto. Durante mi primera hora en el Hospital X, yo había recibido una serie de tratamientos diferentes y contradictorios, pero esto era un engaño, pues en general uno recibe un tratamiento muy pequeño, ya sea bueno o malo, a menos que padezca una enfermedad interesante o instructiva. A las 5 de la mañana vinieron las enfermeras, despertaron a los pacientes y les tomaron la temperatura, pero no los lavaron. Si uno se sentía bien, se lavaba solo, de otro modo dependía de la amabilidad de algún paciente que pasara. Eran por lo general pacientes, también quienes transportaban los orinales y la fea chata, apodada la cacerole. A las 8 llegaba el desayuno, llamado a la manera militar la soupé. Era sopa también, una aguada sopa de vegetales con viscosas rebanadas de pan que flotaban dentro. Más avanzado el día, efectuaba sus rondas el alto y solemne doctor de barba negra, junto con un interno y una tropilla de estudiantes que lo seguían pisándole los talones, pero éramos alrededor de 60 en el pabellón y resultaba evidente que tenía otros pabellones que atender. Había muchas camas por las que él pasaba día tras día, seguido a veces por gritos implorantes. Por otra parte, si uno tenía una enfermedad con la cual los estudiantes querían familiarizarse, atraía toda la atención. Yo mismo, con un ataque excepcional de catarro bronquial, tenía a veces hasta una docena de estudiantes que hacían fila para auscultarme el pecho. Era una sensación extraña sí, debido a su intenso interés en aprender su trabajo, junto con una aparente falta de percepción de que los pacientes eran seres humanos. Es raro de contar, pero a veces, cuando algún joven estudiante daba un paso adelante para ocupar su turno en manipular con uno, se lo veía trémulo de excitación, como un niño que por fin ha puesto sus manos en una costosa maquinaria. Y luego, oreja tras oreja, orejas de jóvenes, de muchachas, de negros, apretadas contra la espalda, una sucesión de dedos que golpeteaban solemne pero torpemente, y no oír de ninguno de ellos una palabra o una mirada directamente a la cara. Como un paciente que no paga, con el uniforme de dormir, uno era principalmente un ejemplar, algo de lo cual yo no me ofendía, pero a lo que nunca me pude acostumbrar del todo. Al cabo de algunos días me sentí bastante bien como para sentarme en la cama y estudiar a los enfermos de los alrededores. La sofocante habitación con sus camas estrechas, tan juntas unas a otras que se podía fácilmente tocar la mano del vecino, albergaba toda clase de enfermedades, excepto, supongo, los casos infecciosos agudos. El vecino de mi derecha era un zapatero pelirrojo con una pierna más corta que la otra, quien acostumbraba a anunciar la muerte de otros pacientes, silbándome y exclamando «Número 43», o cualquiera que fuese, y agitando los brazos sobre la cabeza. Esto ocurrió una cantidad de veces y mi vecino fue siempre el primero en enterarse. Este hombre no estaba tan mal, pero en la mayoría de las otras camas que abarcaba mi círculo visual se representaba alguna descarnada tragedia o un verdadero horror. En la cama que estaba pie con la mía yacía hasta que murió, cosa que no presencié pues lo trasladaron a otra cama, un marchito hombrecillo que sufría no sé qué enfermedad, pero algo que hacía a su cuerpo tener una sensibilidad tan intensa que cualquier movimiento de lado a lado, y a veces hasta el peso de la ropa de cama, lo hacía gritar de dolor. Su peor sufrimiento era el orinar, cosa que hacía con suma dificultad. Una enfermera traía el orinal y permanecía durante largo rato junto a su cama silbando, como se dice que los mozos de cuadra hacen con los caballos, hasta que por fin el hombre empezaba con su agonizante chillido de «Je pissé». En la cama contigua a la de él, el hombrecillo del pelo color de arena, a quien yo había visto ponerle ventosas, acostumbraba a toser a todas horas, mucosidades listadas de sangre. Mi vecino de la izquierda era un hombre joven,
alto y de aspecto flácido que solía periódicamente tener un tubo insertado en la espalda y al que se le sacaban de alguna parte del cuerpo asombrosas cantidades de un líquido espumoso. En la cama situada detrás de esa agonizaba un veterano de la guerra de 1870. Un noble anciano de blanca perilla alrededor de cuya cama 4 parientas de edad madura, vestidas de negro, se sentaban durante todo el tiempo en que se permitían visitas, aspirando evidentemente a algún despreciable legado. En la cama que estaba frente a la mía, en la fila de más allá, había un anciano calvo de bigote caído y rostro y cuerpo sumamente hinchados, quien padecía una enfermedad que lo hacía orinar casi incesantemente. Junto a su cama había siempre un enorme receptáculo de vidrio. Un día su esposa y su hija vinieron a visitarlo. A la vista de ellas, el rostro abotagado del anciano se iluminó con una sonrisa de sorprendente dulzura, y cuando su hija, una bonita muchacha de alrededor de 20 años, se acercó a la cama, vi que la mano del hombre se abría paso lentamente desde abajo de las cobijas. Creí adivinar el gesto que vendería. La muchacha arrodillada junto a la cama, la mano del anciano posada sobre la cabeza de ella en su bendición postrera. Pero no, él simplemente le alcanzó la botella de goma que ella se apresuró a tomar y vaciar sobre el receptáculo. A una docena de camas de distancia de la mía estaba la número 57. Creo que ese era el número, un caso de cirrosis del hígado. Todos en el pabellón lo conocían de vista, pues el hombre era objeto a veces de una conferencia. 2 tardes por semana el doctor, alto y grave, daba una conferencia en el pabellón a un conjunto de estudiantes, y en más de una ocasión el viejo número 57 fue llevado en una especie de cochecito hasta el centro del pabellón, donde el doctor le enrollaba hacia arriba la camisa de dormir, dilataba con los dedos una enorme protuberancia fofa que había en el vientre del hombre y que supongo era el hígado enfermo, y explicaba solemnemente que esa era una enfermedad atribuible al alcoholismo más común en los países en que se bebe vino. Como de costumbre, el doctor no hablaba con su paciente, ni le sonreía o daba señal alguna de reconocerlo. Mientras hablaba, muy grave y tieso, sostenía el consumido cuerpo entre sus manos y a veces lo hacía girar suavemente de un lado a otro en la actitud de una mujer que manejara un rodillo de amasar. No era que al número 57 le importaran esta clase de cosas. Evidentemente era un viejo residente de hospital, un objeto que usaban a veces como tema de conferencias y cuyo hígado hacía ya mucho tiempo que estaba destinado a ser colocado en una botella de algún museo patológico. Totalmente falto de interés en lo que se hacía de él, permanecía con su mirada descolorida, fija en la nada, mientras el doctor lo exhibía como una antigua pieza de porcelana. Era un hombre de alrededor de 60 años, asombrosamente encogido. Su rostro, amarillo como el pergamino, se había achicado hasta parecernos más grande que el de una muñeca. Una mañana mi vecino, el remendón, me despertó tironeando de mi almohada antes que llegaran las enfermeras. «Número 57», dijo agitando los brazos por encima de su cabeza. Había una luz en el pabellón que bastaba para ver. Pude ver al viejo número 57 que yacía encogido sobre un costado, con el rostro sobresaliendo de la cama en mi dirección. Había muerto durante la noche, nadie sabe cuándo. Al llegar las enfermeras recibieron la noticia de su muerte con indiferencia y comenzaron su tarea. Después de mucho tiempo, 1 hora o más, otras 2 enfermeras entraron, marchando de frente como soldados, con fuerte repiquetear de zuecos, y envolvieron el cuerpo en las sábanas, pero este no fue retirado hasta más tarde. Mientras tanto, con la mejor luz, yo había tenido tiempo de echarle una buena ojeada al número 57. Por cierto que me puse de costado para mirarlo. Aunque parezca raro, era ese el primer europeo muerto que vi. Había visto hombres muertos antes, pero siempre asiáticos, y por lo general gente que había sufrido muerte violenta. Los ojos del número 57 estaban abiertos todavía, su boca también abierta y su pequeño rostro contraído en un gesto de agonía. Lo que más me impresionó, sin embargo, fue la blancura de su cara. Había estado pálida antes, pero ahora era poco más oscura que las sábanas. Mientras observaba ese rostro diminuto y torcido, descubrí que ese repugnante desecho, a la espera de ser acarreado y descargado sobre una losa de la sala de disecciones, era un ejemplo de muerte natural,
una de las cosas que uno implora en la letanía. Ahí la tenéis, pensé, eso es lo que os espera dentro de 20, 30, 40 años. Así mueren los favorecidos por la suerte, los que viven para llegar a viejos. Uno quiere vivir, naturalmente. En realidad uno vive por virtud del temor a morir. Pero pienso ahora, como pensé entonces, que es mejor morir violentamente y no demasiado viejo. La gente habla de los horrores de la guerra, pero ¿qué arma ha inventado el hombre que se acerque siquiera en crueldad a algunas de las enfermedades más comunes? Muerte natural significa casi por definición algo lento, fétido y penoso. Aún así, hay una diferencia entre lograrla en la propia casa y en una institución pública. Ese pobre infeliz que acababa de vacilar y apagarse como el cabo de una vela no tenía siquiera la importancia suficiente como para que hubiese alguien velando junto a su lecho mortuorio. Era simplemente un número y luego una pieza de estudio para el escalpelo de los estudiantes, y la sórdida publicidad de morir en semejante lugar. En el hospital X, las camas se hallaban muy cerca unas de otras y no había biombos. Imagináis, por ejemplo, morir como el hombrecillo cuya cama estuvo durante un tiempo pie con la mía, el que gritaba cada vez que las ropas de cama lo rozaban. Me atrevería a decir que je pissé fueron sus últimas palabras. Tal vez a los moribundos no les preocupan tales cosas, que por lo menos sería la respuesta tipo. Sin embargo, los moribundos son a menudo más o menos normales en sus mentes hasta 1 o 2 días antes de morir. En los pabellones públicos de un hospital se ven horrores con los cuales uno no parece encontrarse entre personas que se las arreglan para morir en sus propias casas, como si ciertas enfermedades atacaran solamente a la gente de los más bajos niveles de ingresos. Pero es un hecho que en ningún hospital inglés se verían algunas de las cosas que yo vi en el hospital X. El caso de gente que muere como un animal, por ejemplo, sin nadie junto a la cama, nadie que se interese con su muerte, recién advertida a la mañana, ocurrió más de una vez. Por cierto que eso no se vería en Inglaterra, y menos aún se vería un cuerpo expuesto a la vista de los otros pacientes. Recuerdo que una vez en un cottage hospital de Inglaterra murió un hombre mientras estábamos tomando el té, y aunque éramos solamente 6 en el pabellón, las enfermeras hicieron las cosas tan hábilmente que el hombre murió y su cuerpo fue retirado sin que nosotros nos enteráramos siquiera hasta que terminamos el té. Una de las cosas que tal vez menos apreciamos en Inglaterra es la ventaja de que gozamos al tener una enorme cantidad de enfermeras bien adiestradas y rígidamente disciplinadas. Sin duda, las enfermeras inglesas son bastante mudas, adivinan la suerte con las hojas de té, llevan la insignia del pabellón militar de Gran Bretaña y tienen fotografías de la reina sobre la repisa de la chimenea, pero por lo menos no lo dejan a uno sin lavar y constipado, en una cama sin hacer por pura pereza. Las enfermeras del Hospital X todavía tenían un dejo de la señora de Gamp, y más tarde en los hospitales de la España republicana hube de ver enfermeras que casi ignoraban cómo tomar la temperatura. Tampoco se vería en Inglaterra la suciedad que había en el Hospital X. Después, cuando estuve bien como para lavarme solo en el cuarto de baño, descubrí que allí se guardaba una enorme caja dentro de la cual se arrojaban los restos de comida y los vendajes sucios del pabellón, y las entabladuras estaban infectadas de grillos. Cuando recuperé mi ropa y me pude sostener sobre mis piernas, me escapé del Hospital X antes de que llegara mi tiempo y sin esperar que me dieran de alta. No era el único hospital del cual me había escapado, pero su lobreguez y miseria, su olor enfermante y sobre todo algo en su atmósfera mental permanecen firmes en mi memoria como excepcionales. Me habían llevado allí porque era el hospital que correspondía al distrito donde yo vivía y solo después de haber estado en él supe que tenía mala reputación. 1 o 2 años más tarde llevaron al Hospital X a la célebre estafadora Madame Janot, quien estuvo enferma mientras se tramitaba su cambio de jurisdicción y después de unos cuantos días de estar en él se las arregló para eludir a sus guardianes. Tomó un taxi y volvió a la cárcel, donde aseguró que se encontraba más cómoda. No me cabe duda de que el Hospital X era el menos típico de los hospitales franceses aún en esa época,
Pero los pacientes, trabajadores, casi la mayor parte, se mostraban extrañamente resignados. Algunos parecían encontrarse casi cómodos, pues 2 por lo menos eran malandrines desamparados que veían en esa una buena manera de pasar el invierno. Las enfermeras hacían la vista gorda, pues los malandrines se hacían útiles en tareas sueltas. Pero la actitud de la mayoría parecía querer expresar: claro que este es un lugar miserable, pero ¿qué más quiere? A ellos no les parecía extraño que lo despertaran a uno a las 5 de la mañana y luego lo hicieran esperar 3 horas antes de comenzar el día con una sopa aguada, o que la gente muriera sin que hubiera nadie junto a su cama, o que la posibilidad de obtener atención médica dependiera de que el doctor lo viera de casualidad al pasar. De acuerdo a sus tradiciones, los hospitales eran así. Si uno está gravemente enfermo y es demasiado pobre para ser tratado en su propia casa, entonces tiene que ir al hospital, y una vez allí hay que aguantar las asperezas e incomodidades tal como si se estuviera en el ejército. Pero por encima de esto, yo estaba interesado en encontrar una prolongada creencia en los viejos cuentos que han desaparecido casi de la memoria de Inglaterra. Cuentos, por ejemplo, de médicos que lo abren a uno por pura curiosidad, o a quienes les parece gracioso comenzar a operar antes de que uno esté inconsciente como es debido. Había relatos históricos que hablaban de una pequeña sala de operaciones situada justo debajo del cuarto de baño. Se decía que de ese lugar provenían gritos aterradores. Nunca vi nada que confirmara estas creencias y sin duda eran todas patrañas, aunque sí vi mediante un perverso experimento que probablemente no hubiesen practicado en un enfermo que paga a 2 estudiantes matar a un muchacho de 16 años, o casi matarlo, pues el muchacho parecía moribundo cuando me fui, pero podía haberse recobrado. Con toda firmeza se acostumbraba a creer en Londres que en algunos hospitales se mataba a los pacientes para obtener material de disección. No oí que se repitiera esta historia en el Hospital X, pero pienso que algunos de los pacientes del mismo lo habrían encontrado creíble, pues era ese un hospital en el cual no los métodos, tal vez, pero algo de la atmósfera del siglo XIX había logrado sobrevivir, y en eso residía su peculiar interés. Durante los últimos 50 años se ha producido un gran cambio en la relación entre médico y paciente. Si uno mira casi cualquier trabajo literario anterior a la última parte del siglo XIX, descubre que un hospital está popularmente considerado lo mismo que una prisión, y una prisión antigua y semejante a una mazmorra. El hospital es un lugar de inmundicia, tortura y muerte, una especie de antecámara de la tumba. Nadie que no hubiese estado más o menos desamparado habría pensado en entrar en semejante lugar para ser tratado. Y especialmente la primera parte del siglo pasado, cuando la ciencia médica se había vuelto más osada que antes sin tener más éxito por eso. Todo lo referente a la medicina era considerado por la gente común con miedo y horror. A la cirugía en particular se la creía no más que una forma peculiarmente horripilante de sadismo, y la disección, posible solo con la ayuda de los ladrones de cadáveres, era incluso confundida con la nigromancia. Del siglo XIX se podría reunir una cuantiosa literatura de horrores relacionada con médicos y hospitales. Pensad en el pobre anciano George III, quien en su delirio pedía a gritos piedad al ver acercarse a los cirujanos para desangrarlo hasta que desfalleciera. Pensad en las conversaciones de Bob Sawyer y Benjamin Allen, que sin duda son apenas parodias, o en los hospitales militares de la debacle y la guerra y la paz, o en esa espantosa amputación de White Jacket de Melville. Hasta los nombres dados a los médicos en la ficción inglesa del siglo XIX, Slasher, Carver, Sawyer, Filgrave y otros, y el apodo genérico de matasanos, son casi tan horrendos como cómicos. La tradición antiquirúrgica está quizá mejor expresada en el poema de Tennyson, El Hospital de los Niños, el cual es esencialmente un documento anterior al cloroformo, aunque no parece haber sido escrito antes de 1880. Más aún, la perspectiva de Tennyson registra en este poema dice mucho. Cuando uno piensa en lo que debe de haber sido una operación sin anestesia, lo que notoriamente fue, resulta difícil no sospechar los motivos de las personas que acometían tales empresas.
pues estos sangrientos horrores que los estudiantes esperaban tan ansiosamente, un espectáculo magnífico si Slasher lo hace, eran reconocidamente más o menos inútiles. El paciente que no moría de postración nerviosa moría por lo general de gangrena, resultado que se tenía por seguro. Aún ahora se puede encontrar médicos cuyos motivos son dudosos. Cualquiera que haya estado muy enfermo de medicina sabrá a qué me refiero. Pero la anestesia era un punto decisivo y los desinfectantes otro. Probablemente, o que haya escuchado las conversaciones de los estudiantes en ningún lugar del mundo, se vería ahora una escena como la descrita por Axel Munthe en la Historia de San Michel, cuando el siniestro cirujano de sombrero de copa y levita, con la almidonada pechera, salpicada de sangre y de pus, trincha paciente tras paciente con el mismo cuchillo y arroja los miembros amputados en una pila que hay junto a la mesa. Mas aún la seguridad de la salud nacional ha suprimido en parte la idea de que el paciente de la clase trabajadora es un pobre que merece poca consideración. Ya bien entrado este siglo, era común que a los pacientes gratuitos se les extrajeran las muelas sin anestesia en los grandes hospitales. No pagaban, así que ¿por qué iban a ser anestesiados? Tal era la actitud. Eso también ha cambiado. Y sin embargo, toda institución cargará sobre sí algún recuerdo aislado de su pasado. Por alguna barraca ronda aún el espíritu de Kipling y es difícil entrar en un orfanato sin acordarse de Oliverio Twist. Los hospitales comenzaron como una especie de pabellón accidental para que los leprosos y otros por el estilo tuvieran donde dormir y continuaron como lugares donde los estudiantes de medicina aprendían su arte en los cuerpos de los pobres. Aún se puede captar una débil sugestión de su historia en su característica arquitectura sombría. Estoy lejos de quejarme del tratamiento que he recibido en cualquier hospital inglés, pero sé que es un sano instinto el que previene a la gente para mantenerla alejada de los hospitales si es posible y especialmente de los pabellones públicos. Cualesquiera que pueda ser la posición legal, es indiscutible que uno tiene mucho menos control sobre su propio tratamiento, mucho menos seguridad de que no se ensayarán en uno frívolos tratamientos, cuando es un caso de acepte la disciplina o retírese. Y es una gran cosa morir en la propia cama, aunque es mejor morir con las botas puestas. Por muy grandes que sean la amabilidad y la eficiencia en cualquier hospital, la muerte es un detalle cruel y descarnado, algo tal vez demasiado pequeño para ser dicho, pero que deja atrás recuerdos terriblemente dolorosos que surgen de la prisa, del amontonamiento, de la impersonalidad, allí donde cada día hay gente que muere entre extraños. El terror a los hospitales probablemente sobrevive todavía entre los muy pobres y en todos nosotros ha desaparecido apenas ahora. Es un triste remiendo no lejos de la superficie de nuestras mentes. He dicho antes que cuando entré en el pabellón del Hospital X tuve conciencia de una extraña sensación de familiaridad. Lo que la escena me hizo recordar, claro está, fue los hospitales fétidos y llenos de dolor del siglo XIX, que yo nunca había visto, pero de los cuales tenía un conocimiento tradicional. Y algo, tal vez el médico vestido de negro con su sucia valija negra, o tal vez simplemente el enfermante olor, me jugaron la pasada de desenterrar de mi memoria ese poema de Tennyson, El Hospital de los Niños, en el cual hacía 20 años que no pensaba. Ocurrió que cuando yo era niño me lo había leído en voz alta una enfermera cuya propia vida activa podía haberse replicado a la época en que Tennyson escribió el poema. Los horrores y sufrimientos de los hospitales al estilo antiguo eran un vívido recuerdo para ella. Nos habíamos estremecido junto con el poema y luego aparentemente yo lo había olvidado. Hasta no me habría recordado nada a su título probablemente, pero la primera ojeada a la habitación mal iluminada y llena de susurros, con las camas tan juntas unas a otras, hizo surgir de pronto la sucesión de pensamientos a los cuales pertenecía, y durante la noche que siguió me encontré recordando toda la historia y atmósfera del poema, con muchos de sus renglones completos. Fin. Hola queridos audiolectores. Espero que estén disfrutando de estas audiolecturas tanto como yo disfruto creándolas para ustedes. Si están aquí es probable que compartan mi pasión por las historias, la literatura y el poder de la palabra hablada.
Quiero seguir trayéndoles más contenidos de calidad y ustedes pueden ayudarme a hacerlo. Si aún no se han suscrito a mi canal de YouTube, los invito a hacerlo ahora. Al suscribirse, no solo se unen a nuestra creciente comunidad de amantes de las audiolecturas, sino que también me apoyan para seguir produciendo más contenido. ¿Les gustó la lectura que acaban de escuchar? Entonces, por favor, déjenme un me gusta. Este pequeño gesto puede parecer trivial, pero tiene un gran impacto en cómo YouTube comparte nuestro contenido. Cada me gusta ayuda a que mis audiolecturas lleguen a más personas que, como ustedes, aman perderse en un buen relato. ¿Quieren ser de los primeros en escuchar mis nuevas audiolecturas? Entonces, no olviden activar la campana de notificaciones. Al hacerlo, recibirán un aviso cada vez que suba una nueva lectura. Así, nunca se perderán de las novedades. Finalmente, me encantaría escuchar sus opiniones, sugerencias y saber qué tipo de lecturas les gustaría escuchar en el futuro. Los comentarios son una gran manera de interactuar y ayudar a mejorar y adaptar mi contenido a sus gustos. Así que no sean tímidos y compartan sus pensamientos conmigo. Al final del día, este canal existe gracias a audiolectores entusiastas como ustedes. Cada suscripción, me gusta, activación de la campana y comentario me ayuda a seguir adelante, a seguir compartiendo las historias que amo. Así que gracias por ser parte de esta aventura y por apoyarme en mi misión de llevar las mejores audiolecturas a todos los rincones del mundo. Gracias por su tiempo y espero verlos y oírlos pronto.